buenas noches a todos y bienvenidos una semana más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los principales protagonistas para que nos cuenten cómo ha sido la semana. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia. Contaremos con Jesús Martín, periodista deportivo, para analizar el último partido entre el Almería y el Málaga. Contaremos también con los organizadores del evento Rey de la Pista de Baloncesto, que reunió a muchos jugadores en el evento. Y finalmente repasaremos los resultados y la previa de los principales equipos de la provincia. Comenzamos el repaso de las principales noticias de la semana hablando de la afición de la Unión Deportiva Almería, que valoró después del partido ante el Málaga la derrota del conjunto indálico. Bueno, ha sido un partido que el Almería tiene sus ocasiones con el palo de la primera parte y luego la segunda se ha intentado, pero había muchas desconexiones a lo mejor en el juego. Pues la verdad es que me llevo un fiasco porque me he pegado un viaje bastante largo y esperaba la victoria, pero no ha podido ser, así que veremos el próximo después del año nuevo. Pues la verdad que ha sido un puto desastre todo, porque es que abajo Aridane ya, lo siento mucho, pero es que no puede seguir en el equipo titular. Tiene que estar calentando banquillo. A ver, han estado bien, pero cuando tiene que tener el tramo decisivo no llega ni a portería, le cuesta mucho lanzar jugadas. Pero bueno, tampoco han estado bien las defensas, tampoco ha estado bien Aridane. Pero bueno, tienen que intentar aprovechar la oportunidad, es que el líder te está dejando ese punto. Pues ha sido un partido que entre la lluvia, el cansancio que venían acumulando los jugadores, no se ha podido hacer lo que teníamos planteado. No hemos hecho un buen partido. Pues nada, Almería no está puro. Estamos jugando bien, pero no nos salen las cosas. Estamos siempre en diciembre, enero, nos entra la típica racha esta de empezar a perder partidos, pero seguimos confiando. Estamos arriba y no hemos jugado mal, hay que aplaudir al equipo, pero venía hasta aquí para esto. Han luchado al principio, hemos tenido un palo, hemos tenido ocasiones, nos ha faltado un poquito de consistencia y bueno, pues la sensación de que hace falta 2 fichajillos mínimo, uno en defensa y otro en delantera, a ver si llegan. Pésimo, muy malísimo. Los jugadores no han rendido, no han dado lo que tenían que dar en el campo. Pues creo que podríamos haber jugado mejor y la lluvia también ha afectado un poco al partido, pero bueno. Nosotros seguimos confiando que vamos a ser la primera. Pues bueno, ha estado bien el equipo, pero le ha faltado intensidad. Nefasto, la verdad que es un equipo sin alma y cada vez el planteamiento del partido no ha sido bueno, porque tú no puedes meter a un central que lleva toda la temporada sin jugar. ¿Por qué? ¿Por qué la ha metido? Para desviar el foco un poco. Pero no, la verdad que no, un partido sin ningún tipo de sentido. El alcalde de Vera, Alfonso García, acompañado de la diputada de Deportes, María Luisa Cruz, estuvieron presentes en la presentación de la Vuelta Ciclista a España, que recorrerá una vez más Almería. Un año más vuelve la Vuelta a España a la provincia de Almería y hoy aquí en Mónaco tenemos la presentación del recorrido de la Vuelta a España 2026. Muy contentos que vuelva a la provincia desde el municipio de Vera, que será la salida hasta Calar Alto. Nuevamente la Diputación Provincial de Almería apuesta por los grandes eventos en lo que tendremos la proyección internacional de lo que es la provincia de Almería como uno de los mejores territorios para la práctica del deporte al aire libre, en este caso el ciclismo. Por lo tanto, este verano disfrutaremos de la Vuelta a España en nuestra provincia de Almería. Un hito histórico también para mi ciudad, para Vera, la primera vez que será salida de la Vuelta a España, uno de los eventos internacionales más importantes y con mayor repercusión que pueden existir. Al final podremos enseñar al mundo todas las excelencias de la ciudad y todo redundará en esa proyección que venimos trabajando turística, que tan importante está resultando para nuestra economía. Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero anuncian la separación de sus caminos después de más de 7 años, llenos de títulos, grandes momentos y con el murciano como número 1 del mundo. La figura de Carlos Alcaraz no puede entenderse sin Juan Carlos Ferrero, y la carrera del extenista como entrenador tampoco sin la figura de Charlie. Ahora, 7 años después, anuncian su separación en un movimiento que ha sorprendido al mundo del tenis. Como el propio Carlos señala, esta dupla merecía dividir caminos en lo más alto y lo hace con Alcaraz como número 1 del mundo, tras una gran temporada 2025. El balance de su unión es de 24 títulos ATP, entre los que destacan 6 Grand Slam, 8 Master 1000 y 8 ATP 500, además de una medalla de plata olímpica y 50 semanas como número 1 del mundo.
La experiencia de Juanqui ha sido fundamental para guiar al crecimiento de un Carlos que ha conseguido entrar en la historia del deporte a su corta edad, siendo, por ejemplo, el número 1 más joven de la historia. Ahora, Carlos buscará seguir creciendo de la mano de su nuevo entrenador, mientras que Juan Carlos cambiará también de banquillo los próximos meses. Sergio Arribas cumplió en el partido ante el Burgos su partido número 100 como jugador rojiblanco tras sus 2 temporadas y media como jugador almeriense. El partido de este fin de semana ante el Burgos correspondió a la presentación número 100 de Sergio Arribas como jugador de la Unión Deportiva Almería. El madrileño llegó hace 2 años y medio procedente del Madrid, equipo en el que se formó y dejó grandes sensaciones en su etapa en la cantera. Ahora, consolidado como uno de los mejores jugadores de toda la segunda división española, espera poder ayudar de nuevo al equipo indálico a conseguir el ascenso a Primera División, categoría en la que militaba el Almería cuando llegó al club. Sergio acumula 41 goles generados entre anotaciones y asistencias en sus 100 partidos, dejando unas cifras muy buenas que le avalan como uno de los jugadores más importantes de los últimos años. En caso de jugar todos los partidos restantes de esta temporada, Arribas llegaría a los 125 partidos, cifra bastante factible debido a su importancia en el esquema de Rubi. El alcalde de Ejido, Francisco Góngora, valoró el estado de las obras de las instalaciones deportivas del municipio. Con respecto a las instalaciones municipales, quiero decir que seguimos ampliándolas con el proyecto de actuación integrada, el plan de actuación integrada que viene subvencionado con fondos FEDER en un 85%. Vamos a poder acondicionar, pues por ejemplo, en la nave de Ejidomar, 5.000 metros dedicados a las actividades deportivas y además especialmente al deporte adaptado, al deporte integrado, para que las personas con discapacidad tengan muchas más posibilidades de hacer deporte, de incorporar el deporte también a su vida en función de las posibilidades de cada persona. Ahí vamos a incorporar 5.000 metros perfectamente acondicionados con vestuarios y con aseo. Para incorporar pistas adaptadas, como por ejemplo boccia, que es un deporte muy novedoso, luego lo pueden buscar en cualquier buscador y ver que es un deporte novedoso, baloncesto adaptado, ping and ball, minibásquet, fútbol sala o balonmano, además de zonas de juego, vestuarios, como he dicho, y aseo. En la Noria de Daza vamos a completar todo el recinto del actual campo de fútbol, que como sabe es aledaño también al parque, al gran parque que ejecutamos en Parque de las Familias que ejecutamos en Las Norias, y vamos a incorporarle también una pista multiuso, 2 pistas de pádel acristaladas, zona de skatepark, pump track, una pista de fútbol 7 también con graderíos, merenderos, aparcabicicletas, es decir, que toda esa parcela en Las Norias la vamos a dejar perfectamente adaptada y con distintos espacios polideportivos. Nos sirve también el deporte como herramienta o elemento para la cohesión social. A través del deporte, el deporte no entiende de ningún tipo de distinción social, sino que todos nos sumamos a la práctica del deporte, hacemos deporte, nos incorporamos a los clubes y sobre todo hay un espíritu de compañerismo. Francisco Góngora, de la mano de la concejala de Deportes María José Martín, aprovechó también para presentar una nueva edición de la San Silvestre en el Ejido que se celebrará el 28 de diciembre. Es la más antigua de la provincia. Este año pensamos que vamos a volver a batir récord de participación. La verdad es que el año pasado la salida del Parque San José fue un verdadero espectáculo, porque es difícil concebir una salida en un espacio más adecuado para esa fiesta del deporte y para que las familias, pues, con todas las edades, desde los abuelos hasta los más pequeñines, pueden darse cita allí en nuestro parque. Ya supera la inscripción, cuando queda todavía tiempo, superan los 1.000 participantes las inscripciones, y tenemos previsto pues un reparto de unos 1.800 dorsales. El año pasado pues fueron 1.000 adultos y unos 600 niños, y este año pensamos que vamos a incorporar incluso a 200 personas más, a 200 adultos más a la propia carrera. Con lo cual tenemos preparado la bolsa del corredor, a las cuales ahora me voy a referir. Y en torno a ese Parque de San José, pues las novedades tienen que ver también con la salida. La salida será a las 9:30, será la carrera principal de 5 y de 10 kilómetros. Y a partir de ahí, una vez que se cierre ya la carrera principal,
a partir de las 11 aproximadamente de la mañana. Una de las novedades que hemos incorporado es una carrera adaptada. Una carrera adaptada de 1.200 metros para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan también disfrutar de una San Silvestre en nuestro municipio. Yo creo que esta es una novedad que bueno, es importante, ¿no? Bueno, y a mí pues recordar que volver a contar con las modalidades escolares, la modalidad competitiva, la de 5 y 10 kilómetros, esa novedad tan importante, como comentaba el alcalde, el horario de los adultos, que lo vamos a adelantar a las 9:30 y que serán, bueno, pues los primeros en salir, darán el inicio de carrera, la competitiva de 5 y 10 kilómetros, con una vuelta al recorrido 5 y 2 vueltas los inscritos en 10 kilómetros. Luego tendremos la carrera adaptada con un circuito, como ha dicho también el alcalde, de 1.200 metros dentro del parque municipal. Muy importante también decir que cualquier persona con discapacidad que se inscriba y quiera hacer la prueba acompañada de otra persona lo va a poder hacer. Y bueno, y luego será el turno de las carreras escolares, que harán su salida ya a partir de las 11 de la mañana y con esas categorías tan bonitas que vemos todos los años, prechupetines, chupetines, benjamines, y que luego estamos ahí para darles su medalla de participación en la San Silvestre que tanta ilusión le hace. Y luego también tendremos ya infantiles y cadetes, que esos ya tendrán su medalla en la ceremonia de entrega de trofeos con el resto de participantes. Y por supuesto los 3 primeros clasificados, tanto masculino como femenino, de las categorías principales, pues tendrán también su trofeo en esa ceremonia. Y después de conocer las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia, vamos ahora a pasar a hablar de la Unión Deportiva Almería, que tenía este fin de semana el último partido del año 2025 y lo hacía en un partido muy especial, un derbi andaluz ante el Málaga en la Rosaleda. Y para hablar sobre el partido y un poquito todo lo que relaciona tanto a la Almería como al Málaga, tenemos hoy con nosotros a Jesús Martín, periodista deportivo malagueño, que nos va a dar un poco su punto de vista sobre todos estos temas. Muy buenas, Jesús. Muy buenas, José, ¿qué tal? Encantado de estar aquí con vosotros. Primero que nada, quiero que nos cuentes un poquito qué te pareció a ti el partido, que terminó, como hemos comentado, con victoria para el Málaga y que deja a la Almería en mala posición después de ese mal mes de diciembre que ha tenido. A ver, yo creo que la Almería en la primera parte mereció más. Es verdad que Alfonso Herrero apareció y frustró las ocasiones de ataque de los visitantes, pero el resultado, viendo los fallos individuales que tuvo la Almería y el acierto del Málaga, pues en ese sentido sí me parece justo. ¿Dónde dirías tú que está ese punto diferencial que hizo que fuese el Málaga el que se llevase el gato al agua? Porque yo personalmente vi más cómodo al Málaga que la Almería durante todo el partido. No sé si coincides conmigo y si crees que ese pudo ser el punto diferencial o si por el contrario puede ser, por ejemplo, la parada de Alfonso Herrero. A ver, es cierto que la Almería tenía un plan que era hacerle daño al Málaga mediante los centros laterales. En el balón parado también se veía que sabían que el Málaga sufre ahí, pero no llegó a plantarse bien en el campo, cosa que sí se le vio al Málaga, que con balón estuvo bastante mejor, y quizá a la Almería le faltó esa fluidez. También se notaba ese nerviosismo de sabiendo que el equipo no está pasando por una buena situación. Y eso al final te lleva a tomar malas decisiones que decantan el partido para el Málaga en este caso. Justamente has comentado ese plan que tenía Rubi de hacer daño con los centros laterales, que finalmente no se dio, pero ¿qué crees que pasó para que no se diera? Quizá Tali no estaba inspirado, vimos que también se lee mucho del área, o quizá más problema también de las bandas que no consiguieron desbordar para poner buenos centros. Yo creo que es la mezcla un poco de todo, ¿no? Al final, para que el centro haga daño, lo suyo es pues llegar a línea de fondo y tener una buena situación de centro. No centros frontales, que son muy fáciles de defender, que aún así tuvieron ocasiones, ¿no? Pero no se le hizo, seguramente no le hicieron tanto daño al Málaga como Rubi pensaba hacerle. Y al final, bueno, si tu plan de partido pasa por eso, el Málaga te lo está medio defendiendo bien, ya luego empieza la frustración, empieza a querer hacer cosas que no tienes que hacer con balón y pues bueno, pues eso llevó a que el partido fuese como terminó. También quería preguntarte justamente eso, que quizá
Obviamente desde aquí del lado de Almería se ve un poquito más las carencias que tuvo el equipo, pero ¿crees que ese resultado se debe más al mal planteamiento de Almería o al buen partido que hizo el Málaga? Porque obviamente pues parece que opacamos un poquito más desde aquí el partido que hizo el Málaga, pero desde mi punto de vista hizo un partido muy serio que le terminó dando muchos frutos. Sí, a ver, al final hay que tener en cuenta la línea que viene el Málaga, ¿no? Que viene de conseguir 11 puntos de los últimos 15, que con Funes parece que empiezan a salir las cosas. Y el Almería viene en una dinámica distinta, en esa incertidumbre de estaban arriba, ahora te empieza a dejar puntos. Pero yo creo que fue un poquito cosa de ambos, ¿no? Al final, en las áreas donde se deciden los partidos y el Málaga estuvo muy acertado en ambas áreas, tanto a la hora de hacer goles como a la hora de no encajarlo. Al final, el gol de Chupe viene de un rebote que le cae solo dentro del área. ¿Qué te parecieron a ti las alineaciones? Porque desde Almería vimos la incidencia de Aridane, que está siendo el jugador más señalado de los últimos partidos, y bajo mi punto de vista también algo que fue bastante crucial fue esa posición de Sergio Arriba, que Rubi no lo puso en la media punta como viene siendo habitual, lo tiró a banda y vimos que estuvo el madrileño bastante desaparecido y de hecho lo fue sustituido en el 75 después de todo ese cansancio por tener que trabajar en una posición en la que no se siente tan cómodo como la media punta. ¿Qué te parecieron esas alineaciones de ambos conjuntos? Totalmente, yo creo que Aridane no está para jugar en segunda división. Pues el fallo que tiene con Chupete, un futbolista de 35 años, recordamos que Chupe tiene 21, y es un fallo que la experiencia te tiene que llevar a no cometerlo. Un central, para que vaya al suelo en su área, tiene que ser algo mucho más que el contacto que hubo ahí, ¿no? Y lo de arriba, a mí sí me parece un fallo grande. Además, sabemos que es un futbolista que por dentro tiene muchísimas armas, que mientras más cerca esté de la portería rival, más facilidad tiene para hacer gol, porque es que es un futbolista totalmente determinante en la segunda división. Y es cierto que este Málaga nuevo de Funes, que ataca tanto, requiere que los futbolistas de banda, porque al final el Málaga con lateral y el extremo siempre te va a buscar ese 2 contra 1. Víctor se metía por dentro, Joaquín hacía el campo muy ancho, entonces ya arriba dudaba si seguir a Víctor por dentro o acercarse a Joaquín. Y es lo que tú dices, ese sacrificio defensivo hizo que el futbolista del Real Madrid no brillase como tenía que brillar. Y menos mal para nosotros, claro. ¿Crees que Rubi quizá pecó de ser demasiado precavido con el Málaga? Porque vimos que sacó a Guille desde media punta como para dar más empaque a ese centro del campo en un movimiento sorprendente. ¿Crees que pudo estar un poco ahí la clave en el sentido de que Rubi no quería, sabiendo que el Málaga ataca tanto, optó por poner a 4 centrocampistas para tratar de tener un poquito más el balón? Yo creo que al final, que el plan de partido no es malo. Al final sabes que el Málaga está en su estadio, que va a querer proponer, va a querer tener la pelota y querer protegerte un poco, seguramente te llevó a esos fallos, ¿no? De tener esos 4 mediocentros, como tú dices, y resguardarte un poquito más, que no da fruto. Pero si estamos hablando de que el partido a la primera parte se va de otra manera, tal, estaríamos alabando, ¿no? Ese sistema utilizado por Rubi, pero claro, al final hay que poner en contexto y seguramente dentro de la lógica del partido que él esperaba, tenía mucho sentido. Lo que pasa que al final, pues bueno, no te salió por las inercias que tiene el fútbol, ¿no? Justamente de eso quería hablarte, ¿cómo puede afectar anímicamente este partido a los dos equipos? Porque si el Málaga ya venía en buena racha a cerrar el año ganándole en casa al Almería, un equipo que tiene pues bastantes posibilidades de ascender, y el Almería todo lo contrario, cerrando el año no ya solo con esta derrota, sino con las malas sensaciones que tiene, ¿cómo puede afectar este partido para ambos equipos de cara a este parón navideño anímicamente? A ver, la segunda división es muy larga. Entonces, claro, es cierto que en Almería pues las dudas hacen que se abran debates, ¿no? Sobre los futbolistas, sobre el entrenador, sobre lo mismo que tú estás diciendo, ¿no? Sobre si la alineación era correcta. Pero, a ver, yo lo que veo desde fuera sobre el Almería es muy claro. Es que tiene futbolistas que en esta categoría tienen que ser determinantes y que están un escalón por encima del resto, y que en cuanto la cosa empieza a funcionar, pues es cuando se van a ver, claro. Si luego hay otros futbolistas que te restan lo que los que tienen que sumar, suman, pues obviamente eso te va a ver lastrado, ¿no? Entonces, claro, es como que yo creo que la Almería va a seguir estando ahí arriba y que en los playoffs, si es que si no se mete en playoffs sería una debacle que eso ya tendrás tú aquí para hablar, ¿no? Pero que no le va a venir, no se acaba el mundo, ¿sabes? Por perder contra el Málaga, que
que viene por el otro lado contrario, que ha tenido un cambio de entrenador y parece que todo se ve de color de rosa, ¿no? Que todo es muy bonito, que las frases de Mr. Wonderful que abundan en el vestuario del Málaga, todas tienen sentido, todas salen, y el Almería es la otra cara de la moneda, pero esto es muy largo en el momento en el que en la segunda división eres capaz de ganar 2 partidos seguidos, otra vez empiezan las inercias positivas, empieza a salir todo, y el Almería tiene futbolistas para que las cosas le salgan y le salgan muy bien, porque ya habéis vivido ese tipo de momentos durante esta temporada y la pasada. Justamente también quiero preguntarte por eso, es una categoría que sabemos que es mucho de rachas, mucho de encadenar sobre todo 2 buenos partidos para coger un poco la dinámica, pero el Almería nos tiene acostumbrados también a todo lo contrario, de que son capaces de coger dinámicas muy buenas y luego dinámicas que parece que en los momentos importantes le cuesta mucho a los jugadores aparecer, en especial a los más determinantes. ¿Crees que esto puede ser un factor decisivo a la hora de no llegar quizá a ese ascenso directo y tener que quedarse en playoff, que en los momentos donde las pavas queman, como se suele decir, el Almería le cueste competir todavía? Totalmente, si es que para entrar en ascenso directo, como está la cosa esta temporada, los futbolistas determinantes tienen que aparecer. Porque vemos que en Las Palmas aparecen, vemos que en el Racing aparecen, ahora en el Depor no están apareciendo, pero por el buen trabajo que han hecho siguen todavía ahí. Entonces, esos equipos van a seguir sumando y realmente a todos les está pasando un poco como le ha pasado al Almería, ¿no? Que tiene esa fase de la temporada en la que no termina de carburar, pero si quieres estar entre los 2 primeros y no ir a la lotería de los playoffs, tienes que hacer las cosas muy bien, y ya no solo por el Almería en sí, sino por lo demás, por la competencia que hay, porque es que el resto de equipos son capaces de hacer las cosas bien y lo más normal es que las hagan. Bueno, obviamente ahora queda un poco el sabor agridulce aquí en Almería con respecto a estos últimos partidos, pero quería preguntarte en general qué te ha parecido esta primera vuelta de la Almería, donde hemos visto al mejor en Barba, donde hemos visto a una Rivas también muy cerca de su mejor nivel, donde también se han pasado rachas muy buenas. ¿Qué valoración haces de estos primeros 6 meses de competición de la temporada? A ver, es cierto que habría que pedirle un poco más a la Almería por los futbolistas que tiene, la calidad de la plantilla. Ya es cierto que si luego te pones a ver los partidos, te fijas en dónde se van esos partidos, que al final son en detalle, y lo que tú dices, la temporada de Embarba, Lopi como está, que es que lo gana todo en el centro del campo, pero claro, si luego la pelota no entra o esos errores atrás te hacen tanto daño, se nota mucho. Pero yo creo que habría que pedirle un poco más a este Almería, que esté ahí, que sea más contundente, que tenga mayor regularidad en cuanto a resultados, porque al fin y al cabo ves que pierde y gana mucho, el empate está ahí costando en los partidos, entonces el tener una línea más regular, esa fiabilidad del equipo que le está faltando en el momento en el que la tenga, y que coincida que los futbolistas que tienen esa calidad o están en ese escalón por encima del resto, consigan tener esa regularidad en el mismo tiempo, los resultados van a llegar solo porque es que lo tiene jugadores para ello. Ya sabemos que obviamente el Almería tiene una muy buena plantilla, pero ahora llega el mercado de invierno y obviamente pues suenan bastantes nombres, tanto para entrar como salir. Bueno, pues Aridane últimamente la afición ya sabemos que están pidiendo su salida. Robertoni también parece estar muy cerca de volver al fútbol argentino. Quería preguntarte qué movimientos consideras que tiene que hacer el Almería, si es que consideras que tiene que hacer alguno, y qué piezas habría que retocar, porque se habla mucho quizás de la delantera, porque ningún 9 está funcionando, y sobre todo esa defensa que quitando Bonini y Nelson Monte está siendo bastante catastrófica. ¿Consideras que hay margen para todavía para fichar un par de piezas importantes? Por supuesto que sí. Ahora es el momento de poder cambiar esos errores que has tenido en el mercado de verano, y futbolistas que a lo mejor no cuentan para Rubi o que no están dando el nivel, intentar cambiarlo, ¿no? También es cierto que el fichaje que llega ahora en invierno, si llega alguien, va a ser una moneda al aire. Porque al final es un futbolista que viene de otro sitio, con otras dinámicas, que tiene que entrar en el equipo, acostumbrarse a los automatismos, y no sabes cómo te va a salir, pero ya sabes lo que tienes. Si tienes unas cualidades claras de los futbolistas que quieres encontrar, tienes oportunidad de buscarlo e intentar mejorar lo que ya tienes. Y yo creo que la Almería debería de ir al mercado y claro, pero siempre con cabeza, porque es que ir al mercado de invierno por ir normalmente sale mal. Lo suyo es tener muy claro lo que quieres y buscar perfiles que se adapten bien a tus necesidades. Y si hace eso, yo creo que puede dar un pasito más el equipo.
Para terminar, quería preguntarte un poco por el tema de la cantera, porque sabemos que allí en Málaga es un tema que trabajáis muy bien, que muchos de los equipos que formáis actualmente son con jugadores del filial. De hecho, el propio Chupe lo vimos el año pasado aquí en el Ejido, marcándole un doblete al Poli, y esta temporada ya la ha marcado al Almería. ¿Crees que el Almería también tendría que mirar un poquito más hacia el filial? Hemos visto a Pedro Fidel, por ejemplo, que siendo el central del filial ha hecho buenos partidos con el Almería, pero quitando a Pedro, muy pocos jugadores llegan de la cantera para aportar al primer equipo. ¿Crees que ese es un punto de mejora en el Almería? A ver, obviamente, ¿no? Si tu cantera tiene que ser siempre una salvación que tú encuentres ahí, ¿no? Ese flotador que encuentras en medio del mar cuando todo se va a pique, pero es algo que hay que trabajarlo con el tiempo, que en el Málaga tenemos muy claro que los futbolistas que tenemos en el filial, que están en el juvenil, en algún momento les va a llegar la oportunidad, pero porque es un equipo que siempre ha estado enfocado a esto. Entonces, claro, si el futbolista del filial no espera la llamada y sobre todo, tampoco hace falta que el filial esté bien realmente para que un futbolista, hay que verlo en el Málaga, el filial del Málaga va último destacado en segunda red. Y futbolistas como Rafita, como Arriaza, que no ha llegado a tener continuidad en Liga, pero también está en dinámica del primer equipo, Recio también está ahí, han dado un subidón al equipo que no vea. Entonces, claro, ¿el Almería debería apostar más por la cantera? Sí, quizá tenga ahí una solución, pero para eso tiene que haber un trabajo previo que hasta donde mi conocimiento alcanzan, no sé si el Almería lo tiene hecho, ¿no? Pero está claro que el trabajar tu cantera en situaciones como esta, en las que son determinadas piezas las que no están dando el nivel dentro de una plantilla competitiva, pues aumenta siempre el suelo competitivo del equipo. Bueno, Jesús, pues quería darte las gracias por venir, por analizarnos un poquito lo que ha sido este partido y ya obviamente desearos suerte al Málaga para todo lo que resta de temporada, menos cuando os toque visitar aquí el Almería Stadium. Nada, gracias a vosotros por llamarme y cuando haga falta por aquí estamos. Bueno, pues nosotros vamos a hacer un pequeño parón en el programa, pero no se vayan porque estaremos de vuelta en pocos segundos. Y después de este pequeño parón vamos ahora a las pistas de baloncesto, y sí que tenemos que hablar de un evento muy especial que se celebró hace 2 semanas aquí también en las pistas de Almería, concretamente de baloncesto, y para hablar sobre ello tenemos con nosotros a 2 personas de la organización y a uno que fue jugador. Vamos a empezar hablando de la organización con Miguel Dionis y con Javier Nadal. Primero Miguel, muy buenas, bienvenido al programa. Luego Javi también. Buenas. Muy buenas. Y obviamente el jugador Mari Muñoz, muy buenas. Buenas, gracias. Primero que nada quiero preguntaros a vosotros. Voy a empezar por ti, Miguel. Háblanos un poquito del evento, cómo fue y cómo lo vivisteis. Imagino que con mucho trabajo. Sí, por parte nuestra, con mucho trabajo. Estuvimos el 14 de diciembre allí en el pabellón de Paco Navarro, creo que se llama el pabellón, porque daban lluvia y tuvimos que hacerlo al final en un pabellón. Y bueno, muy bien. La verdad que hubo mucha gente, mucho ambiente, mucho ruido, porque había un megáfono, unos micros. La gente se ponía a gritar los micros para darle ruido al tema. Y bien, la verdad que muy guay. Bueno, justo acabas de comentar que fue en un pabellón. ¿Preferís que sea al aire libre o os gusta más el pabellón? Sí, nosotros siempre preferimos la calle, aparte porque estamos más acostumbrados, nosotros en concreto, a jugar en la calle, no tanto en pabellón, pero es más nuestro ambiente. El pabellón hay demasiado ruido, el ambiente, el sonido ambiente es distinto, la música no suena bien. Para el tema de los eventos, prefiero que sea en la calle, la verdad. Bueno, Javi, quería preguntaros qué fue lo que os llevó. El fin de semana fue la fase final, pero también tenéis una liga a la que obviamente pues hay que clasificar para llegar a esa fase final. Sí. ¿Qué fue lo que os llevó, primero que nada, a crear esa liga y luego también pensar en esa fase final? Bueno, el hecho de crear la liga empezó porque nosotros desde bastante tiempo ya empezamos a jugar baloncesto en Huércal de Almería. Descubriendo el deporte nos dimos cuenta de que, bueno, esa cultura de streetball, de 3x3, ligas callejeras, faltaba. Digamos que en España, pero como nosotros somos de Almería, nos dimos cuenta de que en Almería mucho más. Y el hecho de ir desarrollando nuestras habilidades y poco a poco jugando más, nos dimos cuenta de que eso faltaba y ese hueco se tenía que rellenar. Entonces, pues, en base a eso y en base a unas ideas que tuvimos también con nuestro compañero Cristian, que no está aquí, pero el cámara, editor y tal, pues nos pusimos a pensar y surgió esta idea, básicamente. ¿Y qué es lo que ha llevado a hacer esta y una segunda edición? Porque ya la primera la tuvisteis el año pasado, comentábamos fuera de cámara que fue un poquito más de prueba, y imagino que este dos salió muy bien para hacer esta segunda y decidir embarraros en lo que implica un proyecto de esta magnitud. Sí, sí. ¿Qué fue lo que os llevó a decir entre vosotros? Es decir, vamos a tirarnos a la piscina y un año más hacer una buena liga. Pues básicamente lo que has dicho, porque tuvo mucho éxito. Nos hablaron muchas personas que querían introducirse en lo que es la liga, crear su equipo.
muchos se quedaron fuera porque, claro, de primera no sabíamos cuántos equipos podían introducirse, cuántos eran posibles para manejar. Y ya lo que tú has dicho, era una prueba piloto para ver cuánto tiempo se tenía que extender la liga o el formato, cuántos equipos podían tener. Y bueno, en base a eso y otras cosas que dijimos, tipo, nos gusta la idea de poder luchar por tener patrocinio, porque esto se aumenta y tal. Dijimos, venga, vamos a intentarlo para hacer otra liga. Y bueno, ya surgió la idea de hacer liga 1 para 1, torneos, que va aparte de la liga que hemos hecho. Además, bueno, luego vamos a hablar también de ese tema porque es un evento que en lo personal me gusta, por lo que tú comentas, había un espacio que quizá no se cubría, también con 3x3, 1x1. No es el típico torneo de baloncesto al uso como pues hemos visto también en este programa. Quería preguntarte, Mario, para ti, ¿cómo es jugar un evento de estas características? Hombre, pues muy chulo porque al final ves como amigos tuyos consiguen llevar el deporte, un deporte que es más o menos desconocido como el baloncesto, a la calle, formar varios equipos y que compitan entre ellos, pues muy chulo, la verdad que fue una experiencia muy agradable, muy buena. Bueno, ¿pero te fue bien el torneo o...? No me fue muy bien, no, la verdad que no. Bueno, ya solo hay que ver cómo sería. Pero bueno, un poquito... lo importante es participar, ya sabes que... Claro, la diversión seguro que estuvo ahí. Eso es. Bueno, y en tu caso, Miguel, quería preguntar también qué es lo más complicado, porque obviamente habréis comentado los dos que es algo muy complicado, pero si tuvierais que escoger algo, no sé si el tema de los patrocinadores, tener que estar tocando puertas y organizar a tanta gente, cuadrar horarios, ¿qué diríais que es lo más complicado? Para mí lo más complicado ha sido cuadrar el presupuesto con el tema de los premios, que lleguen los premios a tiempo, que lleguen las camisetas, por ejemplo, que no llegaron. Todo el tema material ha sido lo más complicado, porque, por ejemplo, el pabellón fue un día, de un día para otro nos dieron el pabellón, porque no sabíamos que llovía, cuando nos dijeron que llovía, tardamos un día, y organizar a la gente al final es el mismo día y tampoco tiene mucha complicación. Bueno, también bueno, como la gente está deseando jugar, siempre está predispuesta Claro. Cuando tú me digas, cuando me digáis... Y saben el formato que hay también, lo tienen fácil. Bueno, y en tu caso, Javi, ¿qué es lo que creéis que os diferencia de otros eventos? Un poquito más ese estilo callejero, el tener categorías quizás de 3x3, 1x1... Yo creo que más que nada lo que más destaca es el acercamiento que tenemos con la comunidad. Siempre intentamos estar con ellos, bueno, que es algo muy callejero, si es que es algo que tú llegas a las pistas, subimos una historia, oye, pachanga hoy, o pachanga el día tal, o pachanga el domingo. Y todo el mundo sabe que va a haber buen ambiente y que vamos a estar ahí muy de buen rollo, va a haber música, va a haber nivel, porque no lo hemos comentado, pero hay mucho nivel. Y yo creo que eso es lo que más nos diferencia, el hecho de poder acercarnos con nuestra comunidad mucho. Eso también es algo muy bueno, ¿no? Porque muchos torneos son más, quizás se respeta más el corporativismo, las apariencias y demás. Eso es algo que, bueno, por lo menos además en otros deportes yo sé que también pasa, que lo que a la gente le gusta más es eso, la convivencia, el pasarlo bien y quizás no ser que esté tan organizado de forma competitiva, sino también el pasarlo muy bien, aparte de toda esa organización, pero lo que tú comentas, que haya muy buen ambiente y sobre todo también nivel, que es, quizás a lo mejor no es ni de la mano, ¿no? Cuando mucha gente dice, no, a lo mejor como no es un evento que no es tan corporativo, no va a nivel, pero no tiene nada que ver. Para mí lo más importante es la comunidad, crear una comunidad fuerte y que se apoye entre sí misma, básicamente. Y en tu caso, Mario, como jugador, ¿qué es lo que más te atrae del torneo? También luego les voy a preguntar a ellos para que vayáis ya pensando qué es lo que intentáis que vosotros sea el punto más referente, pero en tu caso como jugador, ¿qué fue lo que te llamó más la atención? Pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Javi, la verdad que la comunidad que se crea, toda la amistad que entablas con tu equipo, pero también con el resto de ellos, el cómo se ponen a hacer bromas, a alentar a los equipos que están jugando. No sé, a mí eso es lo que más me llama del evento y algo que me encanta que se haya podido dar encima en mi pueblo, en algo tan cercano, en un entorno tan, vamos, al lado. También, bueno, lo bueno que conocer también es el pueblo, conoceréis, imagino que prácticamente a todos los que vais, y se genera todavía más ese buen ambiente entre gente que amáis el mismo deporte. Por supuesto, y también hay gente de fuera que viene, que se toma la molestia de venir, de hecho, desde lejos, y mola conocer también gente de por ahí un poco más retirado que le interesa lo mismo que a ti y compartir un buen rato. Bueno, y ahora, Miguel, te voy a empezar a preguntar a ti, pero también se le preguntará a él. ¿Qué es la modalidad, en este caso la que más te gusta a ti, y sobre todo lo que tratáis de diferenciaros? Es decir, el ambiente, ya ha comentado también Javi, que es una parte fundamental, pero si en vuestro caso, ¿cuál es, por ejemplo, lo que más os gusta del torneo? Yo creo que lo que más llama a la gente son los vídeos. El tema de Instagram, salir en los vídeos, verse a sí mismo, hacer highlight, el clip, todo eso le encanta a la gente. Y van allí en parte también por eso, porque saben que salen en la cuenta, que se van a ver, y ya está, en realidad. Y si tuvierais que elegir una modalidad vosotros, ¿cuál es la modalidad que más os gusta? Ya sea para jugar o para ver también, porque... A ver, yo lo que más, digamos, he jugado siempre ha sido 3x3. Es lo que siempre hemos hecho, pero... A ver, sí, no, si me tuviese que quedar con alguna es 3x3, básicamente. 3 jugadores contra 3 jugadores.
Bueno, ¿y cuál es? Bueno, lo hemos comentado justo, pero un próximo evento, ya hemos comentado que el primero fue la temporada pasada de prueba, este ya segundo, las bases más sentadas, que todo ha ido rodado. ¿Tendremos tercera edición el año que viene? Bueno, se está hablando de tercera edición, se tiene que hablar de toda la gestión que hay por detrás, pero bueno. Probablemente en mayo. Sí, pero lo de Navidad, eso... El mes que viene tenemos un torneo en Vica, que eso que vamos a intentar incluir masculino y femenino porque hasta ahora la liga es mixta, entonces por consecuencia al final no vienen apenas mujeres porque hay más hombres que mujeres jugando en nuestra liga. Y el mes que viene vamos a hacer un torneo masculino y femenino para intentar atraer esa parte también porque no hemos conseguido llegar hasta que va a ser aquí cerca, en Vica. Es muy importante que la gente esté atenta a las redes para ver fechas y demás, ¿no? Sí, ya se está gestionando la Hip Hop Street de Vica. Un evento también muy grande, la Hip Hop Street de Vicar, que bueno, ya lo hemos comentado aquí también, y que bueno, no sé cómo se ha gestado esa oportunidad, cómo lo había hablado con el ayuntamiento, cómo ha sido un poco todo. Bueno, tenemos contactos por allí, por el ayuntamiento y por otros eventos que se han realizado, y bueno, como ya el año pasado estuvimos ahí metidos haciendo el torneo, pues este año toca repetir porque, bueno, gustó, así que bastante bien. Bueno, Mario, ¿qué le dirías tú en tu caso a alguien que no haya jugado el torneo? Porque, bueno, desde la parte organizativa siempre obviamente invitar a todo el mundo, pero tú que lo has vivido desde dentro de ese ambiente, ¿qué le dirías a alguien que no ha jugado al torneo y que esté pensando, pues, o jugar el Vicar o la próxima fase de Liga el año que viene? ¿Qué le recomendarías? Pues que se animen, que no pierden nada por jugar, por pillar 2, 3 amigos y formar un equipillo y echar un rato, porque al final el baloncesto es un deporte que puede practicar todo el mundo. Es cierto que se puede pensar que hace falta ser muy alto o ser muy... Pero por echar un rato y pasártelo bien no pierdes nada por intentarlo y yo le animo a cualquiera que le interese mínimamente el deporte a que vaya. ¿Cómo son esas sensaciones antes de entrar en pista? Porque ya hemos visto el ambiente que hay muy grande, toda la gente animando. Hay gente a la que eso le sienta mal, un poquito de presión, de verse en un escenario grande. ¿Cómo fue en tu caso? Pues a ver, un poco de presión viene bien a la hora de exigirte más, ¿no? Y de dar cada día un poco más. O sea, que bien, me gusta el entorno competitivo que se forma porque es sano, no se torna tampoco súper... No estamos aquí jugando una Copa de Europa ni algo así, pero bueno, también se juega con amistad, pero con un poco de, ¿sabes?, de competitividad. Quería preguntaros por el nivel, porque te ha comentado antes Javi también que hay mucho nivel, pero quizá para la gente que tiene menos nivel, imagino que también tiene hueco en el torneo, pues obviamente, si la gente es mejor que tú, pues te va a tocar perder. Es un torneo, lógicamente, al final, aunque la convivencia es importante, todo el mundo quiere ganar, pero todo el mundo que tenga quizá un nivel menor también puede participar en el evento, ¿verdad? Sí, tenemos las puertas abiertas para todo el mundo. Luego, si hacemos alguna publicación sobre el win rate que tienes, eso ya no es culpa nuestra. No, al fin y al cabo, cada uno si sabe el que tiene. Si ganas 0 partidos, lo vamos a subir, pero está todo el mundo invitado. Bueno, a ver, antes estaba diciendo Miguel que a la gente le gusta ver en redes sociales, que le gusta ver que sale, los highlights y demás. A lo mejor no le gusta tanto a la gente verse en la otra cara y luego se escribe, chicos, borradme esto. Claro. Bueno, pero imagino que eso va un poco también en función del nivel que tenga la gente, pero lo principal es el ambiente, porque me gustó mucho, porque además, viendo un poco los vídeos se ve, además, bueno, los vídeos que ya están ahí, se pueden ver en vuestras redes sociales, que también estamos viendo en esta entrevista, se ve que es principalmente que la gente se lo pasa muy bien. Es uno de los objetivos que también os marcáis, aparte de que todo salga bien, el contar con que la gente pueda pasárselo de la mejor forma posible. Claro. Si es que eso también va ligado mucho al hecho de crear una comunidad con buen ambiente. Siempre que intentamos hacer los partidos, hasta nosotros desarrollamos el hecho de que haya buen ambiente, creamos vínculo entre la gente, y sí, es básicamente uno de las primeras prioridades que hay. Bueno, antes contaba Mario, que había presión a la hora de saltar a la pista. ¿Vosotros tenéis presión de que la gente os diga cuándo se hace el siguiente evento? O el saber que ya después de dos buenos eventos tenéis que seguir mejorando, que las cosas, obviamente cuando van bien tienen que ir a mejor. Imagino que vosotros también os proponéis el reto de decir, vamos a seguir mejorando. ¿Hay un poquito de presión o por el contrario os gusta ese reto de decir, el año que viene vamos a hacerlo mejor todavía para que la gente se apunte más y disfrutarlo más? ¿Quieres responder? Sí, siempre tenemos un poco de presión, pero la verdad que nosotros trabajamos bien con eso. Si la gente nunca nos han exigido nada, pero tenemos límites, sabemos que lo hacemos porque nosotros queremos, que es algo altruista, y tampoco nos vamos a poner más exigencias nosotros de la cuenta, como algo que hacemos por gusto, que tampoco sacamos nada, no ganamos dinero con esto, lo vamos a hacer por nosotros mismos, pero claro, nosotros siempre intentamos mejorar. Bueno, para terminar, quería que nos hablarais un poquito de los patrocinadores para también darle quizá un espacio en el que, bueno, pues aportan para vosotros una ayuda que también imagino que será muy grande para también darles un poquito las gracias, que si nos podéis contar un poquito. Bueno, aquí tenemos a uno de ellos, que es Kit de Burger. Bueno, es una hamburguesería del Zapillo, que hace poco hizo cumplir su primer aniversario, así que más o menos vamos un poquillo de la mano. De la mano, ¿no? Sí, es curioso, pero vamos un poquillo ahí de la mano.
Y nada que decir, si es que es la mejor hamburguesa que existe en Almería. Si es que es impresionante, a mí me encanta. Y hace poco han abierto, le está yendo las cosas bien y han inaugurado un nuevo sitio en Granada. Y bueno, está ahí en el Zapillo, al lado, encima del Alejó, por si alguien queréis. Y nada, para mí, impresionante, en plan muy recomendable. Bueno, chicos, quería daros las gracias a todos. Gracias. Bueno, sobre todo para el próximo evento, que obviamente contéis con nosotros también, que vengáis aquí a promocionarlo y sobre todo que vaya muy bien, aunque sea mucho trabajo. Y bueno, ya Mario también me ha dicho antes que aparte de jugar también tiene que remangarse un poquito y ayudar. Así que desearos mucha suerte para todo lo que venga. Muchas gracias, un placer. Bueno, nosotros después de hablar de este evento vamos a pasar ahora a repasar los principales resultados y la clasificación de los principales equipos de la provincia. Comenzamos el repaso de los resultados de los principales equipos de la provincia hablando de fútbol sala y en concreto del Ejido Futsal, que tenía este fin de semana un partido muy complicado ante el Barça B aquí en el pabellón de deportes del Ejido. El Barça B ya anunciábamos la semana pasada que era el equipo de los visitantes mejores de la categoría, que además llegaba también en un gran momento de forma y que había conseguido evolucionar en el juego después de un primer inicio de temporada que le había costado algo más, pero que ya había conseguido el entrenador del conjunto filial del Barcelona dar esa identidad de juego que acostumbran todos esos equipos a ser muy valientes, a ser ofensivos, verticales y por tanto iba a ser un partido muy complicado. Lo sabía Guillermo Martínez, lo sabía toda la plantilla y eso dio los primeros minutos del Ejido Futsal, que fueron muy buenos, sobre todo de mucha intensidad y siendo muy competitivos en todos los duelos, todas las segundas jugadas, haciendo un poco que su juego se impusiera también al del Barça B. Obviamente todo el pabellón apretando y con los jugadores con el plan de partido muy claro, comenzó rápidamente a decantarse en favor de los celestes, que rápidamente abrieron el marcador. De hecho, se pusieron hasta con ventaja de 3 goles en la primera parte, con una actuación estelar de Rufino, que estaba siendo de los mejores jugadores del partido, junto a Pope. La verdad que todos los argentinos están dando muy buen rendimiento este año, y en este partido en especial le tocó a Pope y a Rufino. Un Pope que es el máximo goleador de la segunda división, después de los 2 goles que consiguió marcar ante el Barça B, y que habla un poco del buen nivel que está atravesando el ala argentino. Con ese marcador de 3-0 al descanso, el Barça B salió a la segunda parte con más dudas y el Ejido pues pudo todavía mantener ese dominio y esa superioridad. Esa superioridad se transformó en otro gol, y es que con el 0-4 parecía que el partido ya estaba un poco más visto para sentencia, pero fue el momento en el que el Barcelona decidió recrear un poquito más, pasar a juego de 5 y empezó a crearle más problemas al equipo de Guillermo Martínez. Aunque sí que es cierto que el marcador era de 0-4, falta de 13-12 minutos, el juego de 5 del Barcelona no empezó a hacer efecto hasta que quedaban solo 5 minutitos. Fueron 10 minutos con superioridad que no se tradujeron en gol, pero que sí que es cierto que marcaban un poco más el plan de partido que quería también el Barça. Con ese portero jugador y a falta de 5 minutos consiguieron marcar 3 goles para ponerse 3-4 a falta de solo un minuto, y ahí sí que parecía que los nervios obviamente crecían en el pabellón del Ejido, porque la afición estaba viendo que el Barça estaba acercándose mucho y que de hecho pues podía ser muy factible un empate en los últimos segundos y que el Ejido se dejase los puntos. Sin embargo, en ese momento ya sabemos que cuando todo está muy apretado, lo comentábamos antes con el Almería, tienen que aparecer los jugadores diferenciales, y Rufino fue el encargado de con una gran jugada conseguir de nuevo asestar un golpe que terminó siendo definitivo para el Barça B. Recuperó en campo propio, salió a la carrera esquivando una entrada del defensa del Barça B, para luego junto a Pope hacer una gran jugada para batir al portero y marcar ese 5-3, que obviamente pues ya dejó totalmente sentenciado el partido y que fue un aviso muy serio por parte del Barça B, pero que el Ejido supo capear a tiempo. El partido lo terminó Pope con un gol de penalti con el tiempo ya cumplido, con el 0-0 en el marcador, pero un jugador del Barcelona cometió mano y Pope tenía ante la posibilidad de marcar ese gol. Pidió el penalti Josete, que además volvía a jugar después de esas 2 semanas de baja. Solo hay que recordar que teóricamente iba a estar un mes fuera de las pistas, y el gran trabajo que ha realizado fuera junto a todo el equipo de preparación del Ejido le permitieron estar de vuelta para este partido. Finalmente tiró Pope, que es el especialista del penalti, para terminar con ese marcador de 6-3 que daba los 3 puntos al Ejido para cerrar el año de la mejor manera posible. Así que el 2025 se acaba en muy buena dinámica para el Ejido Futsal después de esta victoria ante el Barcelona. Ahora tenemos para un navideño para que los jugadores se recuperen, y antes que nada vamos a escuchar a Guillermo Martínez analizando lo que fue esa victoria ante el Barça B. Pues primero un partido entre 2 equipos de un nivel muy alto. El Barça me ha parecido durante toda la semana, a la hora de analizarlo, a la hora de un equipazo con una evolución impresionante desde el inicio hasta ahora. Felicito a Fernandao y lo felicito públicamente porque me ha parecido un grandísimo rival, y muchos conceptos del juego dominan a la perfección. Muy bien, me ha gustado mucho. Y luego nosotros hemos estado a un nivel muy alto, muy alto. Que era lo que requería el partido, si no era imposible lo que hemos conseguido, ¿no?
Y bueno, creo que hemos sido muy disciplinados con el plan de partido, que hemos sido muy ordenados en defensa, muy ordenados en defensa, muy ordenados en ataque con la idea que teníamos de jugar a una velocidad superior, con mucho cambio de lado. Muy bien, creo que el equipo ha estado espléndido en eso y en ser verticales y bueno, creo que la primera parte sí que había momentos con el 0-0 que ellos han podido en cualquier baloncillo ahí enganchar una y ponerse por delante, pero creo que hemos controlado el partido y luego creo que en la segunda parte hemos salido un poquito mejor que ellos y ha sido, por eso nos hemos puesto 4-0, ¿no? A falta de 14-13 minutos. Creo que eso sí un poco la diferencia, ¿no? Creo que hemos estado un poquito mejor en los momentos clave. Victoria de Elegido Futsal. Vamos ahora a pasar a hablar de Cantera Sur, que era el otro equipo que jugaba este fin de semana y que por desgracia no ha tenido la misma suerte que Elegido y ha cerrado el 2025 con una derrota. Sucede un poco el mismo caso que con Elegido Futsal. Ya avisábamos de que este partido era muy complicado. Cajasur Córdoba, que llegaba en un gran momento de forma, además era uno de los equipos no solo candidato a ascender, sino un equipo que venía marcando muchos goles y encajando muy poco. Por tanto, Cantera Sur tenía que mostrar un gran nivel defensivo, el equipo de Carlos Peral, para tratar de neutralizar un poco el buen ataque de los cordobesistas y luego estar especialmente atinado arriba para marcar un poco e igualar ese ritmo anotador que tenía el conjunto de Córdoba. El partido pues fue todo lo contrario a lo que nos hubiese gustado ver, un Cajasur que dominó de principio a fin, siendo además muy contundentes en las dos áreas, marcando prácticamente cada jugada de ataque que tenían y defendiendo muy bien, tanto en la línea de 6 como también con el portero. Por tanto, eso fue haciendo que el marcador se fue saliendo cada vez más en favor del Córdoba. Obviamente Cajasur jugando en casa con todo el pabellón y con el partido sobre todo yendo por donde ellos querían y teniendo todas las buenas sensaciones, era un reto muy complicado para un Cantera Sur el tratar de darle vuelta a esa situación. A pesar de esto, sí que el equipo no estuvo en su mejor momento, obviamente. Veníamos hablando de toda la buena temporada que estaba haciendo Cantera Sur y en el partido de este sábado se le vio un pelín más atascado, obviamente también mérito del gran partido que hizo Cajasur Córdoba. Así que ese fue un poquito todo lo que dio el partido, porque la segunda parte fue igual. El marcador seguía abriéndose en favor de Cajasur Córdoba, con un Cantera que se mantenía a remolque, pero que tampoco estaba teniendo la suerte de conseguir en esas llegadas reducir la distancia, porque hemos visto en otros partidos en los que Cantera ha estado con más dificultades defensivas que luego a la hora de atacar, sobre todo con un gran jabato, José Antonio Bravo, eran capaces de anotar bastante para igualar un poquito y saber pasar ese mal momento de defensa tratando de encontrar las buenas sensaciones. Este fin de semana no se pudo dar, solo se vio una versión menos efectiva en ataque y en defensa sufriendo bastante, por tanto se explica un poco este resultado que podría ser incluso abultado y que ha dejado con derrota para Cantera Sur el 2025, aunque bueno, seguro que en 2026 comenzará con las mejores sensaciones y tratando de reencontrar esos grandes partidos que le hicieron estar en la parte alta de la clasificación. Nosotros vamos a poner punto y final a este programa, volveremos el lunes que viene con un programa muy especial donde recordaremos los mejores momentos del año, porque ya sabrán, todas las competiciones se paran y hasta el 2026 no volveremos con estos análisis. Así que esto ha sido todo por hoy, pero nos vemos la semana que viene.